Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Mega, buenas noches. ¿Aló? Hola, buenas noches. Señorita, buenas noches. Bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué quiere decirnos sobre la reencarnación? No, pues es un tema muy interesante, ¿no? De verdad que me gustaría saber si la reencarnación existe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Inclusive hacerse una regresión, eso no le confirma que sea otra vida. Mucha gente dice que uno puede ver cosas en una regresión, pero eso no le asegura que haya estado en otras vidas. Puede ser Claro, información en medio de la hipnosis que uno diga, ay, me veo como un guerrero, me veo. Y Esteban una vez lo decía, ¿no? Que la mayoría de ajá, gente en una regresión dice que fueron personas o que dicen fui un guerrero, fui un monje, ¿no? Fui un rey. sí. Pero muy raro que la gente en una regresión hable de cosas raras. Por eso la gente dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Eso va en su creencia, señorita. Pero ¿cuál es su historia? Bienvenida. Pues mira, te quiero comentar algo, o sea, me pasó pues hace mucho tiempo, ¿no? Sobre la reencarnación. No, pues no sé si sea la reencarnación o pues o sea, como este es un tema paranormal, pues quería comentarte esto. Resulta que yo madrugué a dejar a mi niño, que estaba pequeño, y en la casa había un teléfono que tenía identificador de llamadas, o sea que registraba la última llamada. Y cuando yo llegué a dejar a mi hijo, el teléfono registraba que yo había hablado 58 segundos y registraba el teléfono de una amiga. Entonces, cuando yo le devolví la llamada, y entonces ella me dice, ve, mira, ¿y por qué me colgaste? Estábamos hablando lo más de bien. Yo le dije, yo no te he llamado. Dijo, pero me acabaste de llamar, me dijiste, hagamos un tema, pues. Y yo le dije, no, en ningún momento te he llamado. Y ahí aparecía palpable que yo había hablado con ella los segundos. Y que yo le dije a ella, no, te dejo, me toca colgar. Y cuando yo llegué, entré aquí a mi casa, el teléfono estaba un bombillito titilando, o sea que había acabado de colgar la llamada. Bueno, muy bien. Les recuerdo, historias de reencarnación la noche de hoy. La reencarnación es el tema de hoy. Si usted quiere llamar y participar, reencarnación. Bueno, primero que nada, felicitarte por el programa. Te escucho hace casi 20 años. Magnífico, espectacular. Primera vez que me comunico. Felicidades, de verdad. Muy bueno. Muchas gracias, mi hermano, a usted por su sintonía y bueno, cuéntenos. Bueno, rápidamente, para mí la reencarnación, no sé si suena loco lo que voy a decir, pero me parece que tú sabes que cuando las personas han sido malas, no, han sido malísimas en este planeta, yo considero que reencarnamos las personas malas en los bichos, en los animales rastreros, en las ratas, así. ¿Por qué lo digo? Lo digo en el sentido de que la persona como que pague de alguna manera sus fechorías, me hago entender, que Sí. sienta que está viviendo como en las alcantarillas, que está viviendo perseguido, hasta que pague su condena, qué sé yo, y ahí pues se vaya para donde tenga que ir. O sea, Creería yo. como si el infierno lo pagara en vida y ahí sí le dieran esa otra vida por eso. Sí, o sea, sí, claro, si no pudiste pagarlo no sé, una condena, porque hay mucho malo, no hay mucho malo que hace aberraciones y se muere y nunca les pasa nada, pero yo sí puedo creer que eso, de pronto, no sé, pero en bichos feos, pero que la persona sepa que está sufriendo en ese animal, ¿me hago entender? Creería yo que
No sé si es muy loco, pero yo siempre lo he pensado desde pelado. Siempre he pensado eso. Todas las locuras son bienvenidas en este espacio paranormal porque nadie tiene la verdad, lo que usted quiera creer y como él dice, siempre he pensado, eso es válido y es totalmente respetable. Ahorita oíamos casos de niños que dicen haber sido en otras vidas marcianos y cantidad de cosas y nos pone a pensar que ahora, bien, y se me viene algo a la mente, si realmente el universo está lleno de planetas y hay vida en otros planetas y existe la reencarnación, ¿por qué necesariamente tenemos que reencarnar en el mismo planeta? Supongamos que existe un Dios universal y ese Dios universal da la oportunidad de reencarnar. Pues no tiene que ser en el mismo planeta. Es como pensar uno decir, oiga, no, es que el que muere en Cali reencarna en Cali. No, puede reencarnar de pronto en otra ciudad, en otro país. Y lo mismo pasaría en el universo. Si el planeta Tierra, y hay muchos planetas con vida, y hay un solo Dios creador del universo, pues uno puede reencarnar en otro universo. Ah, que va a ser diferente. Bueno, ¿y qué tiene? No, lo que pasa es que no nos cabe en la mente en otra vida ser por allá un extraterrestre y tener 20 pies y qué sé yo. Pero pónganse a pensar, si el universo tiene más vida, ¿por qué tendríamos que reencarnar en el nuevo planeta? Ahora, si uno reencarnara en el mismo planeta y todo, habría un error en la estadística de la humanidad, en los números. Pero eso va variando. O una de dos, o no todo el mundo reencarna, o si todo el mundo reencarna, la estadística de los habitantes en el mundo y todo estaría mal. Metiéndole matemática al asunto. Entonces es un tema bien interesante. Señor Cristian Farfán, buenas noches, bienvenido a la reencarnación. Creo que es militar, ¿qué nos quiere comentar? Buenas noches, don Daniel, ¿cómo vamos? ¿Sí me escucha bien? Bien, señor, perfecto, bienvenido. Listo, mucho gusto, don Daniel. Llevo escuchándolo más de 15 años. Me alegra poder volver a comunicarme con ustedes ya por este medio. Muchas gracias a usted, amigo. Y no me diga, don Daniel, dígame de tripas o Daniel, hermano, ni más faltaba. ¿Está usted en el... Daniel, yo lo sé personalmente. ¿Está usted en el ejército? Armada. En la Armada, qué bueno, un abrazo a todos sus compañeros. ¿Y qué nos quiere contar? Pues póngale cuidado, yo tengo un tema un poco paradigma de este tema, oiga la redundancia, Sí. sobre la reencarnación y escuchando tantas teorías, tanto de películas, libros, en este caso muchos escritores de anime que como que logran como una explicación como coherente en cambio a este tema. Y si es verdad, quizás no somos los únicos en el universo y el Dios que pues dicen que si es un Dios debe ser una mente con la capacidad de designar almas en cualquier parte del universo, ¿no? Y viéndolo desde ese punto y de un punto científico, sería bueno decir que en algún momento, si nosotros somos energía, y como dice la ciencia, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En algún momento, cuando la energía de nuestro cuerpo físico se sale, debe estar en algún momento en alguna parte, ¿no? Porque no solo la energía vital debe desaparecer, pues desde el punto científico, ¿no? Sí. Y con referente a una teoría que pues toda la vida me quedó sonando, una película que se llama Air Origins, no sé si usted la ha visto. Sí, sí, sí. Es una película demasiado coherente,
tanto a los ojos, que son el alma pues una ventana al alma, como tiene la teoría. Y es como más coherente buscar esa igualdad, ¿no? Por lo que pues el man que tú sufrió un trauma al perder, como dice el man, al amor de su vida y buscarlo en otra persona por medio de los ojos. Y lo logró, pues el man dicen que lo logró en la película, ¿no? Y es como ver ese tema, ¿no? Que en algún momento quizás, como dicen las teorías budistas, que cuando usted logra encarnar en un animal es porque usted ya pagó lo que tenía que pagar como ser humano y reencarnó en un animal. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Entonces, una de las teorías es esas, que lo que vemos el incremento de población mundial es porque así como no quedan tantos animales, en algún momento esa energía tuvo que llegar a alguna parte y reencarnar en el animal como humano. ¿No le ve más como más coherencia a ese tema por parte? Pues viejo Cristian, desde la Armada le agradezco su opinión. Un abrazo a sus compañeros, a todas las Fuerzas Armadas. Colombia, abrazo grande. Tenemos mucha audiencia ahí en el ejército. Muchas gracias a ustedes que se conectan, de pronto están de descanso o algo y se conectan con nosotros a través de su radio o la aplicación La Mega oficial o se conectan a través de YouTube, Facebook, TikTok. Bueno, hoy en día todo el mundo se la pasa ahí en diferentes redes y aquí está el cartel paranormal llegándole a todas partes a ustedes por el medio que ustedes prefieran. Muchas gracias a nuestro amigo por su opinión. La reencarnación, de esto estamos hablando a la línea telefónica. Buenas noches, la Mega. Buenas noches. ¿Qué hubo, señor? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Andrés. Andrés, gracias. Bienvenido. ¿Qué quiere decir acerca de la reencarnación? Primero me llamo y saludarlo, más de 15 años siguiéndolo. Qué bonito poderme comunicar esta noche con ustedes y compartir con ustedes la experiencia de vida con la reencarnación. Algo muy personal. Sí. De pronto dirán que uno está loco o algo así, pero mi papá era muy aferrado a la vida. Una persona que nos dio mucha sabiduría, muchas cosas bonitas y hace 20 años me lo asesinaron. Infortunadamente acá en Bogotá y pues yo también soy militar retirado. Sí. Y pues después de que como unos 15 años después, o sea, exactamente hace 9 años nació mi hija y encontrar en mi hija cosas que solamente encontraba en mi papá y eso la familia lo ha escuchado, lo ha visto, lo ha percibido de cuando digamos comportamientos que solamente eran de mi papá, la forma de sus manos, la forma de sus dientes, de sus gestos, y pues que ni siquiera pasaban por mí. Tú me dices, es que se parece al abuelo porque por muchas cosas, pero los comportamientos, la forma de pensar, la forma de ver la vida, y pues las personas que son muy allegadas y que conocemos tanto a mi papá, como dice, él está ahí, y como me aferran de tanto a la vida, con el ser que yo más amo, que es mi hija. No sé si fue en locura o qué, pero pienso que esa parte de reencarnación, como decía ahorita Cristian, se transformó, se volvió esa energía en algo que hizo aferrarse a la familia y es por intermedio de mi hija. O sea, ¿usted cree que el señor padre reencarnó en su hija? Sí, en cierta medida sí, y porque eran cosas que yo lo escuchaba, la forma de hablar y de expresarse, y es exactamente como ella lo hace, y no puede dar muchas cosas físicas, obviamente por el tema, no sé, por el tema genético, ¿sí? Pero no, los pensamientos no, y la forma de actuar y muchas cosas, inclusive muchas, como no sé cómo decirlo, con muchas manías, con muchas manitas que tenía para comer, para expresarse, para mover sus manos, para hablar,
están en ellas. Y nos quedamos sorprendidos de familia que casi no compartimos, digamos, con mi hija, y cuando yo la llevo después de tantos años, me decía, oye, hermanos, usted no se le apareció que Alfredo es igualito, que ella es igualito a Alfredo, a mi papá, y yo, oiga, sí, y es verdad, me han dicho muchas personas, me han dicho eso, de mi hija, y sin tener un tema en común, solamente la ven y la escuchan, y es así. Y hablando de esto, cuando ella era muy bebé, ella jugaba con un amiguito, digamos, imaginario de todo eso, y un día alguien me mostró una foto del papá, y ella dijo, Hito, como si lo conociera, como si ya hubiera jugado con él antes. Pero no sé, ahí está esa cuestión de energías y de cosas que pueden transformar en nuestras vidas y pues que pueden volver, y esa energía siento que volvió en mi hija. Interesante, interesante. Claro, alguno puede decir que eso es un tema hereditario, el ADN, que uno obviamente va a sacar rasgos y cualidades de otro familiar, pero ¿y qué tal que sí? No creo en la reencarnación porque pues, y menos lo que decía Esteban, ¿no? Porque no creo que si todos creemos en Dios, no creo que sea un Dios justo y vaya a decir un ejemplo, murió Gustavo, entonces vamos a reencarnarlo en un marrano. Pues esa no la creo. Ajá. Sí, o sea, no tiene teoría, como tampoco tiene teoría para mí, o sea, no hay una teoría que me lo explique a mí. Si creo en la reencarnación, pues tengo que creer también en algo que llaman el purgatorio, ¿sí? Que es como el término medio entre el cielo y la tierra, ¿sí? Tampoco creo en eso porque eso sería poner en tela de juicio a Dios. Pienso yo, es mi punto de vista, porque un ejemplo, murió Gustavo y entonces vamos a mirar a ver quiénes hacen por Gustavo para ver si lo subimos o lo dejamos ahí o lo bajamos, ¿sí? No, lo que yo hice aquí, yo creo que lo pago acá, ¿sí? Pero yo en la reencarnación precisamente no creo por eso, o sea, porque yo no creo que entonces se murió Gustavo y entonces murió en un accidente de tránsito, un ejemplo. Entonces vamos a ver qué hacemos con este alma, vamos a ver a dónde la ponemos, si van a ser un familiar de él, entonces reencarnemos a Gustavo en ese familiar. No, yo no creo en eso. O sea que para usted, Gustavo, cuando uno muere, que ya sueño profundo, o si hay un cielo, hay un Sí, infierno ya. tal vez allá. Sueño profundo, ya. Sueño profundo y no más. Bueno, muy válido, Gustavo, y también, exacto, aquí vimos todas las partes, no solamente es creyentes, aquí también chévere cuando la gente llama y dice, mire, yo no creo en el fantasma, o yo no creo en el tema de la noche de las brujas, o yo no creo como hoy la reencarnación, por esto, por lo uno y lo otro, muy válido. Muchas gracias a Gustavo por su opinión. Señor Adol Pinzón, buenas noches, ya puede encender su micrófono y hablarnos acerca de la reencarnación, la historia, su testimonio. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches, bienvenido, cuéntenos. Dani, quería opinar un poquito acerca de lo que hablaban hace un momento de que no creen en la reencarnación, empezando porque hay muchos temas en la Biblia que hablan sobre eso. Digamos que hablábamos hace un rato sobre que pueden existir otros planetas, ¿no? Sí. Inclusive la Biblia dice, Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? O sea que pueden ser muchos cielos, o sea, cielos de otros planetas. Empezando por ahí, digamos eso en cuanto a la creencia. Hace 2 años, empiezo con mi historia, hace 2 años falleció mi hermana, ¿sí? Sí.
Lo primero que pasó que fue, ella pues dejó a mi sobrina huérfana porque el papá de la niña ya había muerto también. Y 2 días después de fallecer, la niña nos dice, yo soñé con mi mamá, hablé con mi mamá y mi mamá me dijo que me portara bien, que estuviera bien, que tenía que estudiar, que bueno, muchas cosas, ¿verdad? Resulta de que en nuestra casa había, o hay todavía, porque todavía está un perro, Ok. perro el cual, digamos, personalmente a mí me tenía mucha rabia. O sea, antes de que falleciera mi hermana, ese perro no me podía ni ver. Y de repente, después de unos días de haber fallecido mi hermana, era el perro más cariñoso, era el perro, mejor dicho, o sea, conmigo tal cual como era mi hermana. Entonces, a mí me pareció, pues yo nunca he comentado esto en la familia porque créame que, o sea, es algo muy, digámoslo así, lo creo yo, muy traumático, digamos, decirle yo a mi familia, no, es que el perro esto, el perro acá, así, o sea, me parece algo muy traumático, pero personalmente yo creo en la reencarnación. Y esto que pasó con ese perro que tenemos ahí en la casa, es algo muy curioso, porque ese perro a mí antes no me podía ni ver. Pero a ver si entiendo algo, Adol. O sea, su hermana fallece lamentando mucho la muerte de su hermana antes que nada. Ya el perrito existía. Sí, él Entonces, existía. claro, entonces lo que usted cree no tanto como una reencarnación, sino está interesante porque es como una medio reencarnación, a ver si me hago entender. Es como si su hermana después de haber fallecido hiciera algo con el perrito para que el perrito cambiara totalmente su forma de ser y hasta le cogiera cariño a usted cuando antes el perro como que era diferente con usted. Algo así es más o menos como, sé que es absurdo decirlo, pero como una medio reencarnación, o sea, como si ella hubiera, suena, y lo digo con respeto, no lo tome a mal Adol, y me disculpan todos, pero tal vez como si su hermana también hubiera poseído al perro, algo así más o menos. Sí, yo lo veo más o menos así, de esa forma. Igual yo creo en todo ese tipo de cosas porque me han pasado, inclusive en el punto de cuando vayas a tener el tema de los exorcismos, Sí. tuve una esposa que también sucedió, tuve un caso, mejor dicho, o sea, un caso que viví personalmente en carne propia. Y pues también quisiera de pronto, digamos, en el momento de que sea el tema de los exorcismos, de pronto también tener el punto para ayudarte a opinar, Dani. Perfecto, pasado mañana. Pero venga, Adol, no se me desconecte todavía que esto está interesante. Y usted usted plantea algo que no se me había ocurrido y de pronto a mucha gente tampoco. O sea, claro, hablamos de la reencarnación que es morir y nacer, digamos, en otra vida. Pero ahora, pensemos lo que Adol dice. Él lo pone con ejemplo con el perro, pero ¿será que uno después de morir puede entrar en un cuerpo ya existente? Y Es debido, algo muy sí, complicado. es complicado, y debido a eso uno puede decir, oiga, qué cambio el de esa persona. Voy a poner otro ejemplo. Pensemos en una persona que está en estado de coma y vuelve en sí, pasa unos meses y vuelve completamente distinta. Estoy poniendo un ejemplo. Y uno dice, esta persona cambió el cielo a la tierra, antes, no sé, o le cambió el genio, le cambiaron sus mañas, le cambió hasta el gusto en la comida, bueno, qué sé yo. ¿Será que después Exacto. de morir uno puede entrar en un ser vivo? No nacer, sino ya está el ser vivo ahí, el perrito o la persona, y entra uno ahí.
Es que eso es lo curioso, Dani, eso es lo curioso porque lo que te digo, o sea, en todo el tiempo que había estado el perro ahí en la familia, digamos que ese perro conmigo no se podía ni ver. ¿Por qué? Porque yo entraba a la casa y el perro salía, ¿sí? O de pronto si estábamos ahí me empezaba a ladrar. Claro, Y después de que falleció mi hermana, digamos a los días, digamos puedo decir más o menos por ahí unos 15, 20 días, el perro cambió totalmente la actitud conmigo. claro, eso, claro, yo no lo llamaría reencarnación, sino posesión. Posesión porque es un espíritu que está deambulando y ve un cuerpo y se mete. Y no sabemos qué tal que sí puedan entrar en un perro. Claro, aquí los que creen en posesión y que un espíritu puede entrar en el cuerpo de alguien y por eso hacen exorcismos, liberaciones, qué tal que no solamente puedan entrar en cuerpos, sino puedan entrar en un animal. Mucha gente cree eso con el tema de las brujas. Mucha gente cree que no es que la mujer le salgan plumas y se convierta en un pájaro y salga a volar, sino mucha gente cree que el espíritu de la bruja posee un animal para salir a hacer sus fechorías. Cuando la gente dice es que es una mujer que transforma en ave, no es que se transforme como tal en pianar, hay plumas por todas partes, no. De pronto es como que se desdobla, como que logra que su espíritu salga y entra en un ave, o entra en un gato, o en un perro, o en un marrano, o en lo que sea. ¿Será que puede pasar eso? ¿No es una reencarnación, sería una posesión? ¿Y será que a su hermana hizo eso? Y usted, Adol, perdón, ve hoy en día al perrito y usted dice, ahí está mi hermana. Sí, la verdad sí lo he pensado, Dani, la verdad sí lo he pensado. Pues De viene todas maneras, de todas maneras, interesante. Dani, pues ahí queda la inquietud, ahí queda como ese punto de vista. Igual, como te digo, en cuanto a lo de posesiones y ¿cómo es que se llama lo que estabas hablando ahorita Los de exorcismos, las liberaciones. los exorcismos y todo ese cuento? Sí, quisiera de pronto opinarte porque tuve, como te digo, una esposa que, mi ex esposa, ella fue poseída por dos demonios. El miércoles me cuenta la historia, Adol. Estoy ahí pendiente del TikTok para que suba el miércoles. ¿Listo? Muy buenas noches, Dani. Señorita, buenas noches, bienvenida a la reencarnación. ¿Qué nos quiere decir? Gracias, muy amable. Afortunadamente me pude comunicar con ustedes porque no sé si llamarle, a ver, yo tengo dos nombres. A mí alguien me dijo que tener dos nombres era bueno, ¿sí? Porque se tenían dos ángeles o un ángel, ¿no? Y las personas cuando tienen un ángel, un solo ángel, son solas, y las que tienen dos son personas muy sociables y más acompañadas. La razón, pues, es para preguntar si, a ver, en 1964, yo nací en 1964, y en ese año vino aquí una cantante de ópera francesa, ¿sí? Mi mamá vio ese nombre en la revista, ¿no? La publicidad. Sí. Resulta que yo tengo el nombre de esta persona. A mí no sé si es que ella reencarna en mí, no sé, porque casualmente ella viaja a Francia, tiene un accidente y muere. ¿Sí? Ajá. Entonces, a mí me encanta la música. En mi época, pues, de niñez y adolescencia, estudié en el conservatorio de música y pues me gustó mucho la ópera.
no sabía de la historia de esta persona hasta que fui mayor de edad, ¿sí? O sea, mi mamá a mí nunca me dijo, es que usted se llama así por esto y esto y esto, porque incluso a mí no me llamaban por mi nombre. Yo tengo dos nombres, son francés, los dos nombres, y casualmente el otro nombre también es de una persona ya de la familia, que es la mamá de mi mamá, que fue músico, tocaba la lira, la flauta, cantaba, era poeta. En esa época, pues, no sé, casi siempre a la mujer le enseñaban era aprender algo de ser educada, ¿no? Y tener un arte, o bueno, era más de involucrarse como en una vida social, Y usted, tanto en la pero música. usted de pronto en esta vida ha recordado cosas puntuales, no el gusto de la música, esto, sino Sí, cosas puntuales que usted diga, ¿por qué se me viene este nombre a la cabeza? O algo, y usted busca información de esta cantante y de pronto sean datos tan puntuales que usted diga, yo, ¿por qué tengo esta información de esta mujer? sí, O si ha pasado, como que, sí. Cuando, cuando yo nací, bueno, ya removiendo con mi mamá, contarle por qué me llamo así. Ella me comenta que fue esa cantante de ópera que vino aquí a Bogotá a cantar en el teatro, ¿cómo se llama? El de la séptima, el color. el Colón. Ujú. Fue una mujer reconocida, pues, y en ese mismo año, pues, yo estoy naciendo, o ella está muriendo, yo estoy naciendo, ¿sí? Sí, pero Y a lo que me refiero es usted ya en su niñez o en su adolescencia ha visto de pronto fotografías y sabe los nombres sin que nadie se los haya dicho nunca, por ejemplo, de hermanos de ella, cosas como esas para usted comprobar que de pronto usted es ella en esta vida. Porque yo pues, haría ese ejercicio de usted. O sea, señor, yo haría ese ejercicio siendo usted. O sea, buscaría fotos de ella si es tan famosa, de dar fotos de la familia y todo. Y buscar una fotografía y usted tratar de saber quién es la persona. Y si usted se le viene a la mente viendo una foto y viendo, ay, este es Daniel Tres Palacios, ay, era el primo mío, y usted va y consulta y realmente es el primo llamado Daniel Tres Palacios, usted dice, miércoles, ¿yo por qué me sé eso? Ese sería un ejercicio que usted pueda pues, hacer. eh, pues yo soñé, sí, soñé una vez que me morí, ¿cierto? Yo tendría por ahí unos 9 años. Soñé que me morí. Yo tuve como una especie de muerte, supuestamente me morí porque me caí por unas escalas me morí. ¿Sí? A mí me hicieron Pero en el una sueño. especie en el sueño, sí. Y en ese sueño eh, yo me encontré con una persona que me decía, hola, ¿se acuerda de mí? Y yo, pues no. Esa persona me hablaba en otro idioma, pero yo no sabía qué idioma era, ¿sí? Y no sabía, porque yo pues siendo niña no conocía las clases de idiomas, me hablaba diferente. Sin embargo, yo le entendí cuando él me dijo, yo me llamo France o Ricardo, me dijo. Ricardo Víctor. Ricardo Víctor son hermanos de Emilgen, ¿sí? Pero ese Ricardo y ese Víctor eran pequeños también, eran niños, no eran personas adultas. Lo que usted me dice de pronto de estudiar o de investigar quién era Emilgen con su familia, pues no. Solamente la información que me dio mi mamá era que ella era Emilgen, que era cantante de ópera, sino que
todo lo que ella era, según lo que dice en la biografía de ella, cantante de ópera francesa, murió de 33 años, muy jovencita, pues su familia eran 3 hermanos, creo que la mamá se llamaba Lucía, que ella era española, casada con un francés, ¿sí? Entonces yo no sé si ella reencarna en mí, porque los gustos por la música, nadie me dijo ella era música, yo vine a saber después el gusto por la música. Sí, pero Y el gusto pero yo haría ese ejercicio de usted. Le recomiendo el ejercicio porque es como hoy en día en el tema del fútbol. A un niño le pueden poner entonces el nombre de un futbolista, y si el futbolista falleció, digamos que así hay muchos casos, señores que admiraban a tal futbolista y lo bautizan así, y el niño cree siendo futbolista, no necesariamente tiene que ser ese futbolista, pero usted puede hacer un ejercicio, como yo le decía, busque fotos de ella, y si usted identifica a una persona sin que nunca hubiera sabido el nombre, y va y después busca cómo se llama esa persona en la foto y coincide en el nombre que a usted se le da a la mente, ya usted puede ir consiguiendo pistas que de pronto usted sí es ella en esta vida. Aló, Dani, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señorita, ¿cuál es su historia, su opinión sobre la reencarnación? Bueno, Dani, yo tengo una historia, realmente quería participar porque imagínate que hace 4 meses la esposita de mi sobrino se suicidó. Ay, chao. El 15 de febrero se ahorcó la niña, tenía 19 años. El punto era de que, bueno, llevaban 4 años, año y medio viviendo, y en el apartamento de ella pues tomó esa nefasta decisión. El día del levantamiento, que es pues ese mismo 15 de febrero de este año, el tema estuvo terrible, llegó fiscalía, CTI, bueno, toda la cuestión, y pues el llanto en nosotros era terrible. Mi hermano pues llegó en el carro, nos recogió a todos y nos trajo acá pues para mi casa. Llegamos a las 2 de la mañana más o menos. Sí. Y pues no queríamos entrar a casa. Estábamos muy mal, hablando del tema, obviamente, horrible. Yo vivo acá en Bogotá, en el barrio Musú, y los que conocen posiblemente sabrán que al frente de todas las casas hay muchas bahías llenas de árboles, es muy bonito. Y resulta que a esa hora aparece un gato muy raro, un gatico de la nada. De hecho, yo amo los gatos porque tengo 2, pero el gato estaba supremamente extraño. El gato se le empezó a rozar a mi sobrino, yo me quedé mirando al gato, inmediatamente dije el nombre de ella. Dije, Shir, ¿eres tú? Y el gato se me pegó de una manera impresionante, se subió al carro de mi hermano y empezó a maullar, pero maullaba, ay no, realmente fue muy raro. Y todos, pues con esa angustia, se nos pasó un poco el llanto, nos dio muchísimo como pues miedo de pensar que pudiera ser ella en el momento que se nos representó en un gato como para despedirse de nosotros. Fue supremamente extraño. Entonces, bueno, entré a casa, saqué un termo con tinto y el gato me siguió. Y yo me quedé mirándolo en el jardín y le dije al gato, le dije, Shirley, ¿en serio eres tú? Y el gato me miraba y como que, acentuaba como con la cabeza como diciendo sí, y tenía los ojos llenos de lágrimas ese gato,
Mira, te lo juro, Dani, te lo juro que eso no sucedió, fue supremamente raro. Ya mi hermano se fue, el gato quería irse con ellos en el carro. Lo bajamos, bajé el gatico y yo dije, sí, tienen razón lo que me están diciendo. Yo dije, voy a coger el gato porque puede ser Shirley, se me hizo muy raro, bueno, no sé. El punto fue que entré el gato a la casa y en un momento, pues igual de descuido, el gato se salió, pero durmió toda la noche en la ventana. Y te lo juro, Dani, nunca en la vida volvimos a ver el gato. Nunca, o sea, ese gato no volvió. De hecho, era una gata porque yo la alcé y la consentí y sentí una vibra supremamente rara con ese gato. O sea, no sé, es algo inexplicable, inexplicable porque era ella. Y mi gato se llama Honey, es una belleza, mi bombón. Y el gato se llevó bien con esa gata, pero es que fue cuestión de segundos, de minutos, empezó a consentirla, a ronronear, fue muy raro lo que te digo, entonces pienso que posiblemente sí yo creo en la reencarnación también, pero creo que ella llegó a despedirse de todos nosotros por intermedio de ese gato. Y yo quería cogerlo, pero el gato nunca volvió a aparecer. Lo busqué al otro día, salí con mi hijo, con mi hija y con la familia, dijimos, vamos a mirar porque hay hartos árboles y nunca más. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Buena señorita, ¿cómo está usted y qué nos quiere decir sobre la reencarnación? Muy bien, sí, señor. Bueno, primero, gracias por contestarme. Bueno, mi historia es, yo tuve una conexión muy especial con mi abuelito. Sí. Durante toda la vida, pues, fue como mi compañía. Bueno, después, ahora último, yo me fui a vivir a Bogotá y él se quedó en el pueblo, en el Cauca. Y nosotros habíamos tenido un pacto, digamos, que cuando él estuviera pues viejito yo le iba a cuidar. Y bueno, hablábamos era por llamadas. Cuando él ya estaba muy viejito, él falleció de 93 años. Sí. Yo sufrí mucho porque yo llegué pues a despedirlo prácticamente. Él agonizó como 5 días hasta que yo llegué. Y yo llegué como a las 4 de la tarde. Y él me recordaba todo eso. Estuvo muy contento de verme, pero falleció en mis brazos a las 6 de la tarde. O sea, 2 horas después de lo que yo llegué, él falleció. Y yo quedé, pues yo lloraba mucho todos los días. Cuando, como al mes, lo soñé y me empujaba, me dijo, mira, yo ya me tengo que ir. Y entonces, cuando yo lo volteé a ver, él ya no estaba, ya se había ido. Y resulta que al mes yo quedé embarazada. Sí. Mi tía me decía, no sufra que unos se mueren y otros nacen. Y yo dije, pues, otro que reemplace a mi abuelo no ha de nacer, le dije yo. Mi abuelo no tenía reemplazo, entonces resulta que yo quedé embarazada como al mes de lo que lo soñé. O sea, él murió en abril, yo quedé embarazada en junio. Y pues mi familia dice, y yo digo, que mi abuelito reencarnó en mi bebé. En este momento mi bebé tiene dos años. Sí. Y es idéntico a mi abuelo. Ha pasado dos ocasiones o 3 que he visto a mi abuelito en la cara de mi bebé. O sea, y he quedado sin respiración, he quedado
sea, es un susto que yo quedo como en shock. Y de Y yo no pronto, sé qué hacer y yo solamente lo abrazo. de pronto quiso ponerle el mismo nombre de su abuelo, inclusive. Sí, mi abuelito se llamaba Juan Pablo Muñoz. Y su hijo Juan Pablo. Pero no le puse el mismo nombre porque decían Ok. que no, que Juan Pablo ya estaba como muy traqueado, digámoslo así, entonces no. Pero usted cree que su hijo es su abuelito que regresó. Pues me da miedo pensar eso porque yo digo, no, la verdad me da miedo, pero son muchas coincidencias. Bien, bien. Bueno, es algo corto. Yo ahorita mismo tengo 26 años. Tuve un mejor amigo desde, en pocas palabras, meses de nacidos. Nuestras familias fueron muy unidas y todo. Nosotros vivíamos en un pueblo, pues, en Florencia. Nos vinimos a vivir a Garzón, Huila. Y pues todo lo compartíamos juntos. Bueno, en cuestión, él tuvo un accidente muy grave, estuvo internado en UCI. Cuando volvió del accidente, que ya salió de hospitalización y toda la cuestión, él me decía que había soñado que él tenía otra familia. Y yo, pues, a veces yo decía, bueno, puede ser que pues recién salió y pues no sé, imaginación, la sedación. Hasta que una vez se le vinieron nombres a la cabeza, o sea, de la nada, nombres a la cabeza. Y la mamá decía que sí, todos los días preguntaba por un tío que se llamaba Carlos, que no, que mi tío Carlos, que mi tío Carlos. Y la mamá le decía siempre que no, y una vez estábamos hablando y no, ma, y mi tío Carlos, ¿cómo está? Y mi tío Carlos, ¿cómo está? Y ella decía, no, pero es que nosotros no tenemos ningún familiar que se llame Carlos. No, ningún familiar que se llame Carlos. La cuestión fue que una vez, en las fotos ¿de qué? Del abuelo, él vio a una señora y decía que esa era la mamá del Carlos que él decía. Él la conocía, que sabía el nombre y que sabía todo. Muy bien, pues ahí está Juancho contando su historia sobre la reencarnación. Juancho, muchas gracias. Señorita Tatica, buenas noches. ¿Qué opina usted de la reencarnación? Buenas noches, Dani. Buenas noches. Voy a contar pues creo que es una reencarnación. Mi mamá falleció hace 13 años. En el momento que ella falleció, mi tía estaba en embarazo. Mi mamá murió y mi tía tuvo a la niña al mes. Lo que pasa ahí es que mi mamá tenía una manchita en el brazo y cuando mi mamá falleció ya quedó con sus deditos así medio torciditos, ¿sí? Ok. Cuando la niña nació, recién nacida, le vimos los deditos así torciditos. Ella ahorita ya tiene 13 años y igual tiene la misma mancha que mi mamá tenía en el brazo, o sea, una marquita. Y, o sea, nosotras dos somos muy apegadas, muy juntas. Y no es artritis, o sea, ella era bien, sino que ella murió, fue de una forma con sus dedos así. Ya. Y la niña nació con sus deditos, con el dedito así, ya más adelante se la acomodó mejor. Yo creo que
que sí, y yo creo mucho en la reencarnación, en parte así. O sea que ahí entraríamos no solamente a tocar el tema, digamos, del espíritu, sino también le dio pistas a través del cuerpo físico, ¿no? Sí, sí, señor, porque ella tiene la misma mancha donde mi mamá la tenía en el brazo. Ella la tiene la misma figurita así. Y es muy apegada a mí y a mis 2 hermanos. Muy bien, pues Tatica, interesante la historia y válida su creencia. Sí, ahí entraría un tema físico, ¿no? Pero claro, uno puede decir, no, usted se parece a su abuelo, a su tío, pero ella puntualmente hace énfasis en una mancha y en algo de los dedos. Y ahí está el tema de la reencarnación para ella. ¿Existe la reencarnación? ¿Es posible que uno nazca en el mismo núcleo familiar nuevamente? ¿En un animal, como hemos escuchado historias? Nada que ver por allá en otro continente, en otro planeta. Venimos de otras vidas. Llevamos un proceso vida tras vida, como un aprendizaje. Entonces tenemos que aprender en cada vida algo. O tal vez como un videojuego. En cada vida tenemos un rol. Dani, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Bien, gracias. Bueno, yo tengo 2 opiniones y como una pregunta, no sé si se puede decir así. Yo digo que la primera es como más apegos emocionales de la persona que falleció y de pronto la persona lo amaba tanto que cuando ve un animal, ve una persona recién nacida o algo, ve cosas en esa persona y las asemeja a que reencarnó. Esa es una de mis opiniones. Y es válido. Y la otra es que yo digo, y no sé por qué, pero todo el mundo habla de la reencarnación, de que no, es que yo en mi vida pasada vi tal finca, vi tal persona y me acuerdo del nombre. Pero uno le pregunta a esa persona, bueno, usted falleció en su vida pasada, en ese transcurso de que usted falleció, en ese lapso que estuvo muerto, ¿con quién habló y le dio el permiso para venir a esta vida nuevamente? Eso sí nadie lo explica. Y a mí se me hace muy curioso cómo se acuerdan de la vida pasada, pero cómo no se acuerdan en ese lapso de la muerte de quién lo mandó otra vez para acá. De esa transición, ¿no? Si pasó por un cielo, si se vio con un Jesús, qué sé yo, ¿no? Correcto, a eso me refiero. Y eso nadie lo explica. Eso que usted plantea antes de la pregunta que quiere hacer Santi es muy válido. Eso, claro, oímos de muchas personas que hablan de vidas pasadas, pero nadie, o hasta el día de hoy, claro, encuentros cercanos a la muerte, pero decir, no, mire, después de la muerte pasa esto, usted va a un cielo, allá lo interrogan, le hacen el juicio, después escoge otro cuerpo, como que esa transición no se habla, ¿no? Exacto, correcto. Y lo otro que yo digo es, ¿cómo podemos hablar de la reencarnación si lo mismo, o sea, no sabemos qué hay después de la muerte? Para mí la muerte es un accidente o muerte natural, me morí y ya, hasta ahí llegué, es como un sueño, me acosté a dormir y ya el otro día me levanté, pero pueda que después no me levante. De acuerdo. ¿Y qué pregunta quería hacer Santi como dejar sobre la mesa? Perfecto. Era esa, como que de pronto si hay una persona en este mismo momento en el programa que haya reencarnado, pues que de pronto nos cuente si vivió algo en ese transcurso, en ese lapso de la muerte, antes de volver. Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Bienvenida a la reencarnación. ¿Qué nos quiere decir? Gracias, Dani. Yo sí creo mucho en la reencarnación. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que nacen
como por ejemplo, pues, superdotados, ¿cierto? Entonces niños supremamente chiquitos que saben de ciencia, de física, de matemáticas, que saben tocar un instrumento desde muy corta edad. Entonces, eso para mí no es que sean superdotados, no. Yo pienso, y de documentales que he visto, y digamos libros que he leído, que todo eso puede desencadenar de una reencarnación. Entonces no es tan factible que el niño sea superdotado porque nace así, sino que muchos niños que no recuerdan su vida pasada, pero sí recuerdan que en su vida pasada, pues pudieron haber hecho, por ejemplo, hay una niña mexicana que es súper dotada, pues ya lo había dicho, no es súper dotada, pero sí reencarnó y sabe mucho de matemáticas. Incluso es súper chiquita y ya está en la universidad. Entonces, para mí, la reencarnación sí existe. Muy bien, ella pone un punto muy interesante y eso lo vemos en muchos casos, ¿no? Cuando hay chiquitines muy hábiles para ciertas cosas y no han tomado clases ni nada, ¿no? Como el tema del dibujar, ¿no? Los chiquitines a muy poca edad ya uno se da cuenta y dice, ve, tiene talento para dibujar, por ejemplo, es un ejemplo. Mientras hay otros como yo que seguimos después de 50 años pintando una persona como la bolita y los palitos horribles. No nacimos con el más mínimo talento para dibujar, pero hay niños que desde muy chiquitos con un lapicito ve uno ese don y claro, después lo perfeccionan mediante clases, mediante maestros, técnicas y todo eso, pero se les da la facilidad, ¿no? Entonces, de pronto ella pone ese tema, como para algún deporte. Niños muy hábiles que por primera vez cogen un balón o una raqueta o qué sé yo y tienen como un estilo y uno dice, ve, y los papás dicen, oye, mi hijo salió como talentoso para tal cosa. Claro, después perfeccionan ese don que llaman, pero ¿será que lo traemos de otra vida? Bueno, chévere, interesante el tema de ella. Kevin Coronel, buenas noches, señor. La reencarnación, ¿qué quiere opinar? Contar la noche de hoy. Buenas noches, Diego Tripas, ¿cómo estás? Bien, señor, muchas gracias. Cuéntenos. Bueno, esta es una historia que le pasó al primo de mi primo hermano, bueno, al hijo de él. ¿Cómo te parece que la suegra del primo de mi primo es primo por parte del papá y él y yo somos primos por parte de mamá? La señora, ella tuvo un hijo, lamentablemente pues nació prematuro, por lo cual creció con problemas pulmonares porque no se le alcanzaron a desarrollar bien los pulmoncitos. Ya. Y el bebé aguantó un poquito más de un año y pues por obvias razones médicas pues ya no aguantó y falleció. Y la señora le partió un dedito meñique y pues les causó mucha intriga a mi familia preguntarle por qué. Entonces ella dijo, es que yo escuché una historia de Celia Cruz. Y entonces como que le preguntaron porque pues no sabían de qué estaba hablando y decían que Celia Cruz era como la reencarnación de un familiar, que una tía, algo así, no sé cómo fue la historia, se partió, también falleció la hija, le partió un dedito para por si llegara a reencarnar, encontrársela en la vida
si llegara a Sí, reencarnar. como Entonces, como hacerle una marca en esta vida por si vuelve a reencarnar, tener una prueba de que regresó, ¿no? exacto, palabras exactas como lo dices. Entonces, ella quedó con eso. A los 5 años, ella tuvo una niña. La niña creció súper bien, nació todo súper bien. Y pues a los años, a los 25, cuando ella cumplió 25 años, pues tuvo un hijo con el primo, bueno, con el primo de mi primo. Y entonces ellos tuvieron una niña. Y la niña nació con el dedito desviado. Y la señora, dice y está totalmente segura que porque apenas vio eso sintió la conexión como que esa, su nieta, tenía como el alma o el espíritu de su hija y realmente el dedito como se lo dobló, así mismo nació la niña con el dedito doblado como diagonalmente. Omega, buenas noches. Muy buenas noches, Tripas. Gracias por recibirme la llamada. A usted, señor, por llamarnos, cuéntenos. Tripas, pues me pasó esto hace un mes en el portal de Usme. Yo tengo un niño de 6 años. El niño vive con la mamá, ¿cierto? Sí. Yo estaba esperando el Transmilenio, bueno, X número, y se me acercó una persona idéntica a mi hijo, pero con aproximadamente le colocó 22 años. Ok. Entonces él llegó y me dijo, papá, ¿dónde para el alimentador número tal? Entonces yo le dije allá, pero yo quedé en shock. Mi mujer estaba al lado y me dijo, ese es su hijo. Pero yo le decía, no, no puede ser porque mi hijo tiene 7 años. Y fuimos detrás de ella, de él, y se nos perdió. Porque nosotros le íbamos a parar y le íbamos a preguntar que cómo se llamaba y todo, porque él es el mismo rango, el mismo físico, todo igual. Y además le dijo papá, ¿no? Sí, papá. Y yo quedé en shock, porque pues yo le dije el número, le dije "Es en la otra plataforma". Entonces mi mujer fue la que me dijo, él es su hijo, pero ya grande. Y nos fuimos detrás y se nos perdió, no lo encontramos. Señorita Azulé, buenas noches. Señorita Azulé, ¿puede encender su micrófono? Hola. Hola, Tripas, soy hombre. Ok, pensé, es que no veo la foto chiquita, o en la foto es de una mujer, tal vez, de lejos veo. Sí, mi madre. Perdón, discúlpeme. Bueno, un saludo a su señora madre. Bueno, No, tranquilo. Zule, bienvenido. ¿Qué nos quiere hablar de reencarnación? Ok. De reencarnación le quiero hablar. Yo estuve en el Putumayo, Puerto Leguízamo, Putumayo, y me pasó algo o sea, yo tuve un compañero de colegio que murió muy prematuramente. O sea, se accidentó a los 15 años. Sí. Y cayó por las escaleras y no tuve tiempo o sea, yo no me di cuenta y cuando me di cuenta, pues ya estaba fallecido ya. En el momento que estuve en el velorio y todo, el pueblo era muy pequeño, o sea, como tú sabes cómo es el Putumayo. Entonces, él me decía que esa casa donde él vivía ahí, en esa casa primero que yo. Él vivió 2 años ahí y él me decía, no, aquí pasan cosas raras, aquí asustan, no sé qué. Pero yo con mi escepticismo, yo siempre he sido una persona muy lógica y yo necesito pruebas. Entonces a mí no me importó y yo seguí con lo mío. Llegó un momento
que estaba solo en mi casa, que estaba jugando Xbox, tenía 16 años. Y es la única actividad paranormal, digamos. Entonces, ahí la parte de la reencarnación es que ahí murió el hermano de mi compañero de clases y murió una mujer, una anciana me habían dicho, que era la dueña de la casa hace mucho tiempo. Esa casa era muy vieja, tenía un apartamento abajo y tenía como 8 o 10 cuartos. O sea, la casa era inmensa, una casa de pueblo. Pues a mí nunca me dio miedo, o sea, al contrario, me dio curiosidad. Cogí una cámara para ver si captaba algo, porque todo el mundo me decía, no, esa casa asusta, que no sé qué. Entonces eso me dio mucha curiosidad. Muy bien, Y pues sí. Llegó un momento en que yo estaba en la sala, que es la parte donde está la salida, la entrada de la casa. Estaba en lo mío, estaba jugando. Y sin decirte mentiras, en esa casa habían casi 20 bombillos y un patio inmenso. O sea, tú tienes que bajar las escaleras, inmenso, sí. O sea, te digo, son como 50 metros de casa. Pero en ese momento yo la verdad es que estaba tranquilo ni nada. En un momento escuché un chancleteo, pero nítido, como esas chancletas de abuela antiguas. Entonces yo juraba que era mi abuela estaba viva en ese momento. Pero no recordaba que mi abuela estaba en el restaurante porque era el chef, ahí en el pueblo. Y yo juraba que ella estaba ahí. Entonces yo escuchaba los interruptores apagarse uno por uno. Desde el corral de pollos, allá en el, ¿cómo se llama? En el patio, se iba apagando uno por uno. Yo los escuchaba porque sonaban durísimo. Uno por uno. ¿Viste? Eran como 20. Entonces yo le decía a los gritos a mi abuela, abuela, se va a caer, no apagues los bombillos, que se va a caer. Bueno, sí, seguí en lo mío y no sé qué. Cuando llegó al foco donde yo estaba, se apagó todo, se apagó mi Xbox y se fue la luz en la casa. Entonces, yo como sabía dónde estaba el interruptor y tenía una lámpara en ese momento, me tocó ir a oscuras porque no se veía nada. Eran como las 11 de la noche y en ese pueblo a las 12 se iba la luz. Pero en ese momento se fue a las 11:30. Entonces yo bajé. O sea, no te voy a decir que yo estaba tranquilo, yo estaba nervioso. Cagado no, estaba nervioso. Entonces yo prendía bombillo por bombillo. Los conté. Pero se sentía un ambiente familiar, o sea, se sentía un ambiente como de abuelo, como de paternidad, como de protección, ya. Nunca sentí miedo.
nunca sentí miedo. Prendía todos los cuartos, todas las piezas, prendía los bombillos de... ¿Y en qué terminó todo, Zule, para darle paso a la otra persona, por favor? Ok. Entonces, cuando llegó allá, normal, yo le conté a mis familiares y esa ha sido la única experiencia paranormal que he tenido. Muy bien. Hoy el tema, la reencarnación. Señor Felipe Burgos, buenas noches. Sobre la reencarnación, ¿qué quiere decir? Felipe. Bueno, Felipe aquí no quiso prender su micrófono. O a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Hola, Dani, buenas noches. ¿Me oyes bien? Sí, señorita, adelante, perfecto. La reencarnación, Bueno. ¿qué nos quiere decir? Un saludo para ti, para el público. Mira, Dani, muy fácil y rápido. No sé qué crees, pero yo tengo una pesadilla muy recurrente, donde yo huyo de lugares, como siendo perseguida por alguien. Hay disparos, hay mucho temor por mi vida. Y siempre como el refugio o el desenlace donde yo sé que voy a estar bien es en una avenida donde yo sé que van a pasar buses y de alguna u otra forma me voy a confundir entre las personas y voy a ir lejos de ese lugar. Sí, es algo que me pasa muy seguido y pues hay un punto donde converge como el tema de la reencarnación y pues yo he sentido, no me ha pasado nada raro, solamente son los sueños, pero yo he sentido como, pues pucha, si hay o si hubo, seguramente en una vida pasada esto fue lo que pasó, porque huyo mucho del lugar, tengo mucho miedo, hay alguien que siempre me persigue y son humanos, ¿sabes? No es una entidad ni espíritu, son humanos. Y bueno, pues ese es como el desenlace, la libertad en el transporte público me pasa muy seguido y si hubo reencarnación, pues antes fui perseguida. Muy bien. Bueno, ella cree que a través de los sueños puede ver como una vida pasada. Muchos creen eso, que lo que sueñan son vidas pasadas. Ahí está ese buen ejemplo de ella, ¿no? El cartel paranormal con las historias de reencarnación. Habilito la línea telefónica para una persona más. Muchos me pidieron que les mostrara el audio de la historia de la reencarnación que dejamos en Instagram en la cuenta del cartel de la Mega, ahí está. Pero muchos me dicen, hey Dani, no tengo acceso a esa red o algo. Ya les voy a poner ese audio de alguien que dice haber muerto en Colombia y nació en Colombia, que murió en la tragedia de Armero y para él reencarnó en Colombia 3 años después. Si usted quiere llamar al 601-288-4218, está habilitado para que nos comparta su opinión sobre la reencarnación. 601-288-4218 en TikTok. Recuerden tener la cuenta pública o en internet cuando quieren participar. Por ahí estaba Sofía diciendo quiero participar, pero no tiene su cuenta pública o el país donde está no le permite participar y por eso no puede subirse. No me deja darle clic para subir. Listo, va a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, señor, bienvenido. La reencarnación, ¿qué quiere decir usted? Mira, mi nombre es Octavio Villavicencio. Se oye mal la llamada, lamentablemente. Bueno, les voy a poner el audio que dejamos en Instagram en la cuenta de El Cartel de la Mega. El audio está en Instagram, El Cartel de la Mega. Escuchemos esta historia, que es bien interesante acerca de la reencarnación. ¿Usted cree que viene otra vida? Yo creo que sí, porque cuando yo pequeño
Mi papá una vez me llevó al desaparecido Armero. Sí. ¿Han estado allá? Sí. Yo los he seguido desde bastantes años. Ajá. Entonces, yo cerraba los ojos y le decía a papá que quedaba el banco agrario, que queda el banco del café, por aquí quedaba... O sea, como si usted hubiera vivido en Armero. Sí, sí, señor. Pero, ¿y eso cómo lo supo? O sea, ¿fue casualidad que su papá lo llevó a conocer a Armero y usted empezó a decir cosas de Armero? ¿O por qué creían que usted había vivido en Armero? En otra vida. Mi papá me llevó cuando estaba el auge, ¿qué tal? Y quedamos para el 13 de noviembre, que vamos por Armero a visitarla. Allá fallecieron 24 familiares míos. Ah, ok. Junto a una hermanita que quedó ahí, pues era hija de mi papá en el primer matrimonio. Entonces, yo comencé a cerrar los ojos y visualizaba cómo era Armero anteriormente. Y yo le dije, papá, dale, mi papá, hasta llegó el caso que me llevó al psicólogo. Pero venga, es interesante. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 6 añitos. Sí, es que es para hacer unas cuentas. O sea, posiblemente usted pudo haber fallecido en la tragedia de Armero, si darían los números. O sea, se fue en el 85. ¿Usted cuándo nació? No, yo, el 21 del 07 del 88, 3 años después. Ok, o sea... Estaba reciente. Sí, claro, 3 años. O sea, que usted creería, y no sé si en ese ejercicio que usted hizo de recordar todo Armero como era, que se me hace muy, muy interesante, ¿usted cree que de pronto entonces falleció en la tragedia de Armero y vuelve y nace 2, 3 años después? Sí, yo creo que sí. ¿Qué más le decía, qué más le contó su papá? ¿Usted qué más le decía estando ahí en Armero que le describía todo exacto? ¿O qué? Sí, yo le decía, papá, yo me acuerdo los uniformes de cada colegio, yo veía las muchachas y todo eso. Yo veía así cuando yo caminaba por las calles, por la catedral y por todo eso donde se fue el desaparecedor. Y usted en esa descripción también se vio usted de pronto en esa época, o solamente usted veía al pueblo más no se veía a usted? Yo veía al pueblo más no me veía a mí. O sea, ni idea quién fue usted en la anterior vida, digámoslo así. No, pues yo creo que mi muerte fue muy trágica. ¿Por qué dice eso? ¿Será que porque cree que murió en lo de la avalancha o porque dice que fue muy trágica? Por lo de la avalancha, no era mi hora. No era su hora. ¿Y por eso usted cree que por no ser su hora le dieron otra vida? Creo que sí. Qué buena historia, ¿no? Esa historia la vimos aquí la semana pasada, un oyente que contaba esa historia de haber muerto en la avalancha de Armero y 3 años después haber nacido. Interesante historia. Si la quieren volver a oír, repasarla, Instagram, El Cartel de la Mega. La reencarnación, bueno, pues cada quien puede sacar su propia conclusión, ¿no? Si hay un cielo, si hay un infierno, si hay otra vida, si venimos de otra vida, si hay un número de vidas puntuales, si cada vida tenemos una misión que hacer, y el que es malvado en esta vida, el que es millonario en esta vida, el que tuvo hijos, el que no tuvo hijos, el que, en fin, fue porque le tocó esa vida, y a todos nos va a tocar en algún momento, ¿no? Es la creencia de otras personas. Otros creen que reencarnan solo los que tienen que pagar algo o no han aprendido algo, y es el karma. Otros creen que este es el infierno, el que estamos viviendo. Entonces, a los que nos tocaba el infierno estamos aquí en este momento.
Otros creen que no hay nada de esto, que es un sueño profundo, que todos los que creen que reencarnaron, que por la manchita, que por el no sé qué, dicen genes, genética, no hay nada que hacer, que eso es reencarnación, eso no existe. Pues en fin, cada quien puede sacar su propia conclusión de este tema tan interesante, ¿no? Como es el de la reencarnación.